apertura del juicio. Número 3. Adicionado por el artículo 13 del decreto 103-97 del Congreso de la República y derogado por el artículo 17 del decreto 30-2001 del Congreso de la República, cuando, tratándose de delitos contra el régimen tributario, se hubiera en forma total la obligación de pago del tributo e intereses. Bien. Entonces, esto es la institución jurídica de lo que es el sobreseimiento. Fíjense que en la audiencia que vimos era un hecho de tránsito, un accidente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que es un delito de lesiones culposas, es decir, que una persona lesionó a otra, pero sin mala intención, fue por culpa. Culpa es impericia o negligencia, ¿verdad? Entonces, como este es un delito de acción pública, pero perseguible a instancia particular, quiere decir que si en este caso la víctima o agraviado, él renuncia a la acción penal, el Ministerio Público ya no puede seguir investigando, porque es un delito, reitero, de acción pública, pero perseguible a instancia particular. Esa instancia particular significa que la víctima o agraviado debe de hacer de conocimiento de la autoridad los hechos, y él hacer ver que él necesita que se inicie una investigación y un proceso, pero si él renuncia, lo que va a hacer la fiscalía es que va a pedir el sobreseimiento, que es lo que acá vimos. En la práctica, este tema de accidentes de tránsito no es para que nadie se quede preso, porque son hechos accidentales, no hay mala intención, no existe dolo de lesionar a una persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, si las personas ya conciliaron, si ya le pagaron los daños, le pagaron el hospital, si hay un resarcimiento lo humanamente posible, el caso hay que cerrarlo, hay que sobreseerlo. Claro está, repito, es una reparación humana, no es para que una persona cobre desmedidamente o, como decían los abuelitos, para que alguien intente salir de pobre. Para eso no es, sino que es una reparación justa para pagar los daños médicos o daños del vehículo, etc. Entonces, en este caso, el Ministerio Público pide el sobreseimiento, el juez o la jueza escucha al abogado defensor, al fiscal y resuelve. Y en este caso, lo que se puede resolver es esto, el primer requisito. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de la pena, porque en este caso lo que no existe es la instancia particular. Por lo tanto, el proceso ya no debe seguir. O también podría aplicarse ¿verdad? Que ya no se pudieran incorporar nuevos elementos de prueba. Aquí ya no se puede porque el agraviado o víctima está renunciando a esa acción penal. Recordemos que en penal el desistimiento no existe. Lo que sucede en la práctica es que el agraviado renuncia a toda acción penal y desiste de la civil, porque en lo civil ahí sí se puede desistir. En la práctica, compañeros, estos documentos les llaman acta de desistimiento, acta de renuncia de derechos, finiquito, acta de conciliación, le ponen varios nombres a los abogados, pero lo importante es que ahí diga que el agraviado o la víctima renuncia a la acción penal y por lo tanto el Ministerio Público puede pedir eventualmente el sobreseimiento a favor del sindicado, porque ya se llegó a un acuerdo cuando es un hecho de tránsito, cuando es un accidente. Pero el sobreseimiento no únicamente puede pedirse bajo estos supuestos, también, por ejemplo, el segundo, ¿verdad? Es cuando efectivamente el Ministerio Público está pidiendo que se abra a juicio el proceso, pero no hay certeza de que se van a poder incorporar nuevos elementos de investigación. Por lo tanto, ahí se debe de sobreseer. Y en el primer supuesto, que es donde está cuando resulta evidente alguna de las condiciones para imponer una pena, en este caso puede ser cuando la persona, por ejemplo, cometió el hecho, pero se encontraba bajo alguna enfermedad mental o algún trastorno mental transitorio. Y recordemos que las personas que no se encuentran en el pleno uso de sus facultades mentales, en este caso no se les puede sancionar penalmente. Entonces, reitero, esta es una audiencia, puede ser una audiencia de etapa intermedia, pero donde el Ministerio Público es el que está pidiendo el sobreseimiento a favor del sindicato. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta en cuanto a esta audiencia bilateral de sobreseimiento.
Licenciado, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Conforme con lo del sobreseimiento, ¿este aplica a todo el catálogo de delitos que tiene el Código Penal, como usted estaba comentando, o así como, por ejemplo, solo en los delitos de acción privada, o también así como, por ejemplo, un asesinato, un homicidio, como por lo que usted dice en el inciso 2 de que no hay, cuando ya no existen medios para poder presentar? Sí, fíjese que, compañera, que efectivamente el sobreseimiento es una figura, algunos le llaman en la doctrina un instituto jurídico penal que se puede aplicar por cualquier delito, es decir, puede ser asesinato, puede ser secuestro, puede ser violación, que se puede dictar un auto de sobreseimiento, no únicamente en hechos de tránsito. El sobreseimiento lo puede pedir el Ministerio Público como acto conclusivo, o bien en la audiencia de etapa intermedia pedirlo al defensor, o bien que el juez lo resuelva de oficio. Es cuando no existe fundamento serio para abrir a juicio. Y lo que se trata es que únicamente lleguen a un debate oral y público aquellos procesos que lo ameriten, donde hay suficientes medios de investigación que indican la probabilidad que el sindicado pudo haber participado en la comisión del hecho delictivo. Entonces, la respuesta en concreto es: el sobreseimiento se puede aplicar en cualquier clase de delito, porque el sobreseimiento en sí mismo es un acto conclusivo, ¿verdad? Puede ser asesinato, secuestro, narcotráfico, etcétera, que es una de las resoluciones que el juez de primera instancia puede dictar en una audiencia de etapa intermedia. Pero lo importante es que el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso. La clausura provisional no. Con clausura provisional se puede reiniciar la investigación, pero el sobreseimiento firme cierra el proceso y tiene prácticamente efectos de una sentencia absolutoria, porque ya crea cosa juzgada. Y ustedes saben que una persona únicamente puede ser perseguida penalmente una vez, 2 veces ya no se puede. No sé si queda ahí claro. Sí, licenciado, perdone, con una pregunta. Entonces, en lo de las audiencias de sobreseimiento y las que se vio en la clase anterior, estas se dan en la etapa intermedia. Efectivamente, es en la etapa intermedia donde se dicta el sobreseimiento. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a una audiencia bilateral, que repito, donde está presente el juez y todas las partes, pero vamos a ver un criterio de oportunidad, porque el criterio de oportunidad también una figura procesal muy, muy beneficiosa, muy benigna, porque de lo que se trata es que las partes concilien y que sea una salida alterna al proceso, es decir, que el proceso penal ya no avance. Está muy de moda también en la práctica el criterio de oportunidad, entonces la vamos a colocar en pantalla y ustedes me avisan si se ve y escucha claro. Solo si me permiten un segundo. Logramos crear una alianza con Microsoft para que Microsoft no les cobre la certificación oficial si son estudiantes de Platzi. Y ustedes junto con Platzi. Bien, entonces vamos a reproducir el video. Ustedes me cuentan si se oye bien o no. Y van a poder obtener un diploma oficial de certificación de Microsoft. Suscríbete a Platzi a un precio especial y certifícate con Microsoft. Solo si me permiten, porque creo que no se escucha. Un segundo.
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 llega a Tigo Sports. Este viernes 1 de abril a las 10 de la mañana comienza el sorteo de los grupos y conoceremos la suerte de las... siendo Saltenango a 13 de octubre del año 2008, siendo las 11 horas con 7 minutos. Estamos constituidos con la finalidad de verificar o no la procedencia de la gestión de sobreseimiento peticionada por la Fiscalía del Ministerio Público a través de la licenciada Jacqueline Alejandra Azmitiaporo, a favor del sindicado Agustín González, quien en la audiencia está acompañado por su abogado defensor, licenciado Luis Armando Hurtarte Higueros. Le doy intervención a la licenciada Jacqueline Alejandra Azmitiaporo para que se sirva hacer los argumentos de hecho y de derecho que estime pertinentes. Por favor. Gracias, su señoría. Muy buen día a todos los presentes. El Ministerio Público en esta mañana, si bien es cierto en su momento procesal oportuno, presenta solicitud de sobreseimiento a favor de Agustín González con fecha 30 de septiembre del año 2008. En este momento no sostiene dicha solicitud y pretende en este momento que se conozca de un criterio de oportunidad a favor del señor Agustín González, único nombre y apellido, por lo cual quiero manifestarle a su señoría que en el presente caso se dictó auto de procesamiento por el juzgado a su digno cargo con fecha 6 de agosto del año 2008. Sin embargo, por los plazos consensuados que tenemos con usted, el requerimiento fiscal fue solicitado con fecha 30 de septiembre del 2008, aproximadamente antes del mes. ¿Por qué motivo? Por la situación de la celeridad y economía procesal. En esta oportunidad, el señor Agustín González, único nombre y apellido, figura sindicado de los delitos de portación ilegal de arma de fuego defensiva o deportiva, regulado en el artículo 97A de la Ley de Armas y Municiones. Este delito es delito de acción pública que tiene una pena de 6 meses a 1 año. Asimismo, también está sindicado del delito de amenazas, regulado en el artículo 215 del Código Penal, que dicho delito tiene una pena de 6 meses a 3 años, por lo cual el Ministerio cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal Penal, en el cual manifiesta que cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no está gravemente afectado o amenazado y con previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Primero, si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. En el presente caso, por el delito de amenazas regulado en el artículo 215 del Código Penal, la hoy agraviada presenta un desistimiento a favor del hoy sindicado. Este desistimiento lo presenta con fecha 22 de agosto del año en curso, donde manifiesta dicha persona, María Elida Oslach Chávez, que no quiere continuar con la acción penal y que renuncia en forma total y definitiva a toda acción penal civil y administrativa. Además, su señoría, cabe mencionar que en este caso también es un delito de acción pública cuya pena máxima de prisión no supera los 5 años. Además, tácitamente existe el consentimiento para que se le pueda aplicar una medida desjudicializadora, como es el criterio de oportunidad, al señor Agustín González, único nombre y único apellido. Como reglas de abstención en base al artículo 25 bis, solicitaríamos respetuosamente que al hoy sindicado se le aplicara como una regla de abstención el numeral número 7 del artículo 25 bis, que es prohibición de portar de arma de fuego. El plazo de duración de dicha medida estamos, según la ley, en 1 año, y habiéndose cumplido con lo que estipula el artículo
25 del Código Procesal Penal, 25 bis, 25 ter, 25 quinques, el Ministerio Público diligente se manifiesta con relación a que se le pueda aplicar el criterio de oportunidad al señor Agustín González, único nombre y apellido, por todas las razones anteriormente expuestas, su señoría, y no sostiene en este momento el acto conclusorio anterior. Únicamente, su señoría. Bien. Licenciado Luis Armando, la Fiscalía del Ministerio Público, como bien lo escuchó usted inicialmente, gestionó el sobreseimiento de este proceso. Sin embargo, en esta audiencia hace una gestión distinta. No sostiene la gestión de sobreseimiento, sino plantea la posibilidad de aplicación de un criterio de oportunidad por las razones argumentadas. ¿Usted tiene objeción sobre esta nueva solicitud? Ninguna, señorita juez. ¿No? ¿Están conformes con que se pueda verificar la procedencia o no de ese criterio de oportunidad? Conformes. Muy bien. ¿Desea manifestarse en cuanto a la institución jurídica? Entonces peticiona. En principio, buen día a todos y cada uno de los presentes. Me adhiero a lo peticionado en esta oportunidad por la representante del Ministerio Público, diciendo que la medida desjudicializadora que solicita en este caso el criterio de oportunidad llena los requisitos y los presupuestos procesales a los que se refiere el artículo 25 y el artículo 25 bis del Código Procesal Penal. En esa virtud, acepto y se da el consentimiento y asimismo se dé la autorización judicial para que se aplique el criterio de oportunidad en el caso que nos ocupa, únicamente. Don Agustín González, ¿desea usted manifestarse en la audiencia? No, sí. ¿No? Muy bien. El Ministerio Público gestiona porque a su favor se puede aplicar un criterio de oportunidad, pero también solicita que a usted se le deje una regla consistente en la prohibición de portar armas de fuego por el plazo de 1 año. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? ¿Con cumplirla? Sí, muy bien. Bien, tomando entonces en cuenta la solicitud que hace el Ministerio Público, diciendo que en esta audiencia no sostiene la solicitud de sobreseimiento por las razones exprimidas en esta audiencia por quien representa a la institución fiscal, estimo inicialmente que el imputado efectivamente fue sometido al proceso penal el 6 de agosto de este año por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, defensivas y o deportivas, y por el delito de amenazas. En lo que corresponde a las amenazas, como bien también lo indicó la agente fiscal del Ministerio Público, la señora María Elida Oxlack Chávez, manifestó que da su anuencia para que se le pueda aplicar una medida desjudicializadora al imputado, toda vez que no tiene interés en perseguirlo penalmente. En esa circunstancia, y siendo que efectivamente hay un delito de instancia particular y luego que la pena de los dos delitos se ajusta a lo establecido para la institución de la aplicación del criterio de oportunidad, autorizo en este sentido a la Fiscalía del Ministerio Público para que se abstenga de continuar con la persecución penal en contra de don Agustín González, único nombre y apellido. Le dejo la prohibición de portar armas de fuego por el plazo de 1 año y por este mismo plazo mando a archivar el proceso penal de mérito. Y como consecuencia de la decisión judicial asumida en esta audiencia, dejo sin ningún efecto legal las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas a usted oportunamente y que consistieron en la prohibición de acercarse a la agraviada señora María Elida Oxlack Chávez solo y mientras duraba el trámite de este proceso penal y sin que esto perjudicara el derecho de defensa que a usted le asiste, y la obligación de firmar el libro de medidas sustitutivas el primer día hábil de cada mes en el Juzgado de Paz de San Francisco La Unión de este departamento, a donde voy a oficiar para que el juez de paz tome nota que usted ya no va a asistir a firmar ese libro de medidas sustitutivas. Quedan debidamente notificados los sujetos procesales de la resolución judicial emitida en esta audiencia, la que se finaliza cuando son las 11:13. Gracias a todos.
vemos ahí. Bien, entonces, compañeros, vimos acá una audiencia sencilla. Es la audiencia para aplicar un criterio de oportunidad. Recordemos que el criterio de oportunidad es una salida alterna al proceso penal. ¿Por qué decimos que es una salida alterna? Porque el proceso ya no va a llegar a una etapa de juicio, ya no va a haber un debate. Permítanme porque esto se... Ahí está. Bien, entonces les decía que es una salida alterna al proceso penal porque el proceso ya no va a llegar a la etapa de juicio ante un tribunal sentenciador, sino que allí va a terminar. También el criterio de oportunidad sí es numerus clausus, porque únicamente se puede aplicar en algunos casos, en algunos delitos, no se puede aplicar en algunas situaciones. Pero básicamente lo que tiene que haber es una conciliación entre agraviado y sindicado para que el juez le pueda autorizar al Ministerio Público que se abstenga de continuar con la investigación o con la persecución penal pública. Y vamos a ver acá su fundamento legal. Si alguien levanta la mano ahí, Mildred, ¿tiene la palabra? Sí, licenciada, solo una duda. ¿Qué pasa si él no cumple con abstenerse de portar arma de fuego? Sí, de eso es de lo que vamos a hablar aquí. Gracias. Recordemos que esto tiene un fundamento legal, solo si me permiten. Vamos a subir acá. Ahí sí nos ubicamos, por favor, en los artículos 24 y 25 del Código Procesal Penal, compañeros. Bien, entonces reitero, esa que vimos fue una audiencia bilateral de criterio de oportunidad. Acá en la pantalla vamos a ver a continuación el fundamento legal. Acá está, en el artículo 25, es donde se encuentra regulado lo que es el criterio de oportunidad. Y alguien que lea este primer párrafo, por favor, del artículo que tenemos acá en la pantalla. Artículo 25, criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. 1. Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Solo hasta ahí. El número 6 no, porque fíjense, compañeros, que el número 6 en todos estos años nunca he visto yo que algún juzgado lo aplique, porque se van directamente a lo que es la figura del colaborador eficaz. Entonces, el 6 en la práctica casi no se da. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Esto que leyó Mildred son los casos de procedencia del criterio de oportunidad, es decir, bajo qué circunstancias o en qué delitos se puede aplicar el criterio de oportunidad. Acá el artículo 25 bis tiene, ¿verdad? Se podría decir algunos otros parámetros, pero acá para no leerlo todo porque es muy grande. Tal vez solo alguien que lea aquí el primer párrafo del 25 bis, por favor, compañeros. Artículo 25 bis. Para aclarar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25,
es necesario que el imputado hubiere reparado de daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bien, entonces si se dan cuenta, compañeros, este es el fundamento que invocamos para decir que tiene que haber una reparación del daño causado, es decir, que el sindicado le pague, le reconozca los daños a la víctima, pero ojo, tiene que ser racional, tiene que ser justo y no puede ser algo arbitrario, como decían los abuelitos, no es para que alguien salga de pobre, no, esto es para pagarle gastos médicos, compostura del vehículo, etcétera, dependiendo cuál haya sido el daño. Entonces, estos son los requisitos para que el juez pueda aplicar ese criterio de oportunidad. Y ese criterio de oportunidad también se pueden aplicar algunas reglas o abstenciones que debe de cumplir el sindicado, que están aquí en la parte final de ese artículo 25 bis. Entonces, compañeros, por favor, alguien que lea aquí las reglas y abstenciones que pueden aplicarse en el criterio de oportunidad, por favor. Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes. Número 1, residir en el lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. 2, la prohibición de visitar determinados lugares o personas. 3, abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. 4, finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. 5, realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado e instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 6, someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuera necesario. 7, prohibición de portación de armas de fuego. 8, prohibición de salir del país. 9, prohibición de conducir vehículos automotores. Y 10, permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia. Bien, vamos a subir. Bueno, entonces, estas son las reglas o imposiciones que una persona debe de cumplir, porque es decir, tiene que haber reparado el daño y el juez es una facultad que tiene a solicitud del Ministerio Público imponerle alguna regla o abstención. En la práctica, si el sindicado ha pagado los daños, por lo regular no se le impone ninguna regla o abstención porque el daño ya ha sido reparado. Y ahora viene la respuesta a lo que preguntaba Mildred. Bueno, ¿y qué pasa cuando se aplica el criterio de oportunidad? ¿Y qué pasa si el sindicado no cumple las reglas? Pues acá tenemos la consecuencia jurídica, es en el último párrafo del artículo 25 bis que tenemos en pantalla. Por favor, alguien que lo lea. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de 1 año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieran permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez verifica que se cumplen los requisitos, que el daño ya ha sido reparado y puede eventualmente imponer reglas o abstenciones. Entonces, el juez resuelve 3 cosas. Primero, que autoriza la aplicación del criterio de oportunidad y le autoriza al Ministerio Público que se abstenga de continuar con la persecución penal. Número 2, lo que va a autorizar es que cesan las medidas de coerción a las cuales posiblemente se encuentre ligado el señor sindicado si ya había sido ligado a proceso. Y número 3, lo que se dice es esto, que se ordena el archivo del proceso por 1 año. Al finalizar ese año se va a entender por extinguida la acción penal, es decir, el caso se va a cerrar y el sindicado ya no podrá ser perseguido
penalmente. Es lo mismo que sucede con el sobreseimiento, solo que aquí decimos que se va a extinguir la acción penal y por lo tanto el sindicado ya no va a poder ser perseguido penalmente nuevamente por los mismos hechos. Por eso acá lo tenemos resaltado en pantalla, compañeros. Dice, se extinguirá la acción penal. ¿Qué es extinguir? Es terminar algo, se acabó, ya no se puede reiniciar. Y ahora lo que preguntaba Mildred, bueno, ¿qué pasa si el señor sindicado, acá lo voy a subrayar, dice, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si surgieran elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieran permitido la aplicación del criterio de oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que continúa el proceso, continúa la persecución penal y este proceso se va a ir agotando sus etapas, preparatoria, intermedia, ofrecimiento de pruebas y va a poder llegar hasta un debate oral y público. Entonces, eso es lo que sucede, que el proceso continúa. A ver, levanta la mano, Gloria, adelante, por favor. Sí, me surge una duda por el término de la extinción de un año. Yo estuve en una audiencia hace como unos 15 o 20 días, donde pues obviamente en 2014 le habían dado un criterio de oportunidad a alguien. Me pareció muy extraño ahorita que estamos viendo esto porque se lo dieron y era relacionado con delitos de narcomenudeo, que es lo que está prohibido acá. Pero yo recuerdo que la jueza le dio el criterio de oportunidad a la persona porque tenía 3 hijas menores, una de meses, otra de 1 año y otra de 3. Entonces, eso fue en 2014. Pero en 2021 lo aprendieron nuevamente porque el Ministerio Público reabrió el caso. O sea, me suena extraño porque en primer lugar... Sí, es que ahí lo que pudo haber es, si fue criterio de oportunidad lo que se dictó y transcurre 1 año, la acción penal se extingue, ya no se puede continuar. En casos de posesión para el consumo, lo que por lo regularmente se otorga es una suspensión condicional de la persecución penal, que es una figura jurídica distinta, porque ahí sí puede ser de 2 hasta 5 años ese periodo de prueba, ¿verdad? Entonces, quizás lo que usted vio fue una suspensión condicional de la persecución penal por un delito de posesión para el consumo, y ahí es de 2 a 5 años en los cuales, si el sindicado no cumple, se puede reabrir la persecución penal pública, porque en esta clase de delitos eso es lo que cabe, la suspensión condicional de la persecución penal, no así el criterio de oportunidad. Y en esa ocasión el abogado defensor también pedía que se revisara las medidas de coerción, porque lo que había originado, porque estaba tratando de demostrar que el sujeto ya trabajaba, llevaba como 3 o 4 años laborando, no había recaído, no había hecho nada malo, y pues estaba trabajando cuando sucedió lo de la orden de captura, que fue a pedir sus antecedentes penales y lo aprendieron. Eso es lo que reclamaba el abogado defensor y alegaba para poderlo, que le dieran una medida sustitutiva, que tampoco aplicaba según lo que hemos estudiado. Lo que sucede es que uno de los efectos del criterio de oportunidad o de la suspensión condicional de la persecución penal es que cesan las medidas de coerción. Entonces, si es prisión preventiva, inmediata libertad. Si está bajo medidas sustitutivas, las mismas se revocan, quedan sin lugar. Son los efectos de la suspensión condicional y el criterio de oportunidad. Por eso yo diría que tal vez lo que usted vio fue una suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, las medidas de coerción se revocan, quedan sin lugar. Ya. Correcto, bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema, compañeros? ¿No? Bien. Entonces, esto en cuanto a lo que es la figura del criterio de oportunidad. Solo si me permiten. Entonces, fíjense, compañeros, que vamos a hablar, para finalizar, unos minutos de lo que es el examen parcial, el primero, el que ya pasó, y de lo que va a ser el segundo, solo si me permiten por acá.
Fíjense que con el examen que ya pasó el primer parcial, habíamos tenido problema. No se habían podido subir las notas porque, como les expliqué en la clase anterior, mi nombre estaba con doble D. Entonces, hasta la semana pasada que tuvimos que hablar con el ingeniero para que él nos apoyara. Entonces, ahora sí ya las notas están en la cartelera virtual. Vean, hay 3 problemas. Hay algunos compañeros que sí lo realizaron, pero no hemos podido subir la nota porque, reitero, lamentablemente solo colocan un nombre o un apellido y hay homónimos. Fíjense que hay 2 homónimos en la clase, hay 2 personas que tienen nombre y apellido iguales. Entonces, por eso les reitero, compañeros, por favor, siempre nombres, si tienen 1, 2 o 3 completos, y apellidos completos, ¿verdad? Que son 2. Pero como ya me escribieron, y en este caso es problema de homónimo o que el nombre iba mal escrito, eso lo vamos a subir más tarde. Lo segundo es algunos casos que me indican que la nota no aparece, sí, porque en el Classroom algunas no aparecen, hay que rebuscarlas para poderlas subir a la cartelera virtual, pero su nota iba a aparecer. Y el tercer caso es de algunos compañeros que me han dicho que les haga revisión del examen porque consideran que su nota tuvo que haber sido más alta. Vean, la revisión siempre se hace lo más objetivamente posible, se hace a conciencia. Entonces va a ser muy difícil que si a alguien le revisemos, la nota pueda subir. Tal vez va a poder bajar, pero subir es difícil porque fue revisado a conciencia, ¿verdad? Como siempre se hace, muy objetivamente. No obstante eso, como son pocos, 2 o 3, entonces de buena fe, de manera voluntaria, estamos volviendo a revisar el examen, pero reitero, es muy difícil que la nota cambie porque siempre se revisa de manera objetiva y a conciencia. Esa sería la respuesta. ¿Por qué algunos obtuvieron una nota, por así decirlo, menor a la del promedio de los demás? Recordemos que lo que se buscaba era que ustedes hicieran un análisis, que expusieran motivos y razones, pero algunos, por ejemplo, solo colocaron muy escuetamente, sí cumple con todos los requisitos, o no cumple con todos los requisitos, fundamento, artículo tal, 2 líneas o 3 líneas, y eso era todo. Pero, digamos, la mayoría se argumentó bien, según mi criterio, no cumple con los requisitos porque tal artículo dice tal cosa, además que en tal clase eso se discutió y se llegó a la conclusión, es decir, se dan razones, se dan motivos. Usted puede decir sí o no, pero ¿por qué? ¿Por qué razones jurídicas? Porque cuando lleguen a un juzgado, el juez lo que va a necesitar es que ustedes argumenten, no únicamente que digan sí o no, fundamento legal. Entonces, quizás por eso algunos tienen una nota más baja que la del promedio, porque las respuestas fueron muy breves, muy escuetas, y eso considero que fue lo que afectó. No obstante eso, tampoco hay notas excesivamente bajas, eso no lo hay, ¿verdad? La mayoría, pues, es una nota promedio. Esa sería la respuesta. Siempre por cualquier duda o cualquier interrogante me pueden escribir ahí al WhatsApp y vamos ahí a estarle dando respuesta a cada mensaje que tengan que ver específicamente con la clase. Entonces, el segundo punto es que la semana entrante, obviamente, empiezan los exámenes, no vamos a dar clases para que ustedes estudien y se puedan examinar. Y si no mal recuerdo, la siguiente clase mía, que creo que es el 18, ahí va a ser nuestro examen. El examen, como siempre, va a versar sobre lo que hemos discutido acá en la sesión, lo que hemos expuesto, las audiencias que hemos visto y los fundamentos legales. Sobre lo que se ha platicado acá en la clase, sobre eso será el examen. Recordemos que ya hemos visto audiencias reales y hemos estudiado su fundamento legal en el Código Procesal Penal de audiencia de primera declaración o audiencia inicial. Hemos visto audiencia de etapa intermedia. Hemos visto audiencia de revisión de medida de coerción, audiencia de aplicación de criterio de oportunidad y audiencia de sobreseimiento. Son las audiencias que básicamente hemos ido viendo y a cada una hemos explicado cuál es su fundamento legal, lo que se encuentra en el Código Procesal Penal. Entonces, esto es, reitero, sobre el primer parcial y sobre el segundo parcial, que ya será en la siguiente sesión. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Licenciado, buenas tardes. ¿El criterio de oportunidad se da en la etapa intermedia? Se puede dar. Fíjense que el criterio de oportunidad se puede dar desde la primera audiencia. No es necesario que una persona se encuentre ligada a proceso para poderlo aplicar.
se puede aplicar cuando una persona ya ha sido ligada a proceso, o bien también se puede aplicar en la etapa intermedia, ya sea porque en el acto conclusivo el fiscal pida directamente criterio de oportunidad, o bien porque allí modifique su acusación y pida la aplicación del criterio de oportunidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Conforme con lo del examen, mi pregunta era, ¿vamos a hacer un análisis o será algún formulario de un Classroom? Fíjense que eso lo estoy analizando todavía. Posiblemente cambiemos la metodología de la vez pasada. Lo importante es repasar lo que hemos ido viendo en clases. Gracias, Lick, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, disculpe, usted dijo que el criterio de oportunidad se puede dar desde la primera declaración si se le liga a proceso. No, se puede dar inclusive si la persona no está ligada a proceso. Le voy a poner un ejemplo. A una persona la detienen por un hurto leve. La policía la detiene y la lleva a torre de tribunales a juzgado de turno. Pero ya esta persona ya devolvió lo que se hurtó, ya hasta a la víctima le dio una reparación y el agraviado está de acuerdo que se conceda el criterio de oportunidad. Entonces ahí, en vez de existir una audiencia de primera declaración, de una vez se le aplica el criterio de oportunidad. Esto en la práctica lo vemos, por ejemplo, en los casos de la gente que roba en CEMAC, gente que roba desarmadores o roba aparatitos eléctricos. Criterio de oportunidad es lo que se les da y CEMAC, como han devuelto lo que han hurtado, ¿verdad? Está de acuerdo en que se aplique el criterio de oportunidad, pero reitero, aún sin estar ligado a proceso se puede, y aún llegando hasta la etapa intermedia también ahí se puede, y es más, todavía en el debate oral y público, antes de que se abra el juicio, se puede aplicar esta figura muy novedosa, muy humanitaria, como lo es el criterio de oportunidad. Licenciado, disculpe, yo sé que no es parte de esto, pero el hecho notorio, ¿por qué lo piden? El hecho notorio. Lo oí en una audiencia y medio lo comprendí. Para explicar a los compañeros, eso es en un debate oral y público. Cuando dice el sindicado, miren, yo acepto los hechos y de una vez impónganme sentencia, que sea una pena leve, una pena conmutable. Mire, entre los jueces hay dos teorías. Están los que indican de que el hecho notorio es algo ilegal porque únicamente se puede aceptar como hecho notorio uno de los hechos que están contenidos en la acusación, y está la otra tesis, los jueces que indican no, el hecho notorio puede ser admitiendo todos los hechos que están en la acusación porque es una manera de terminar el proceso, es una manera en que inclusive hasta se puede resarcir el daño. No hay una verdad absoluta, cada quien tiene su criterio en ese sentido, pero algo importante es que muchos jueces o aspirantes a juez hemos estudiado ese tema. Sí, esto ha llegado o no hasta la Corte de Constitucionalidad y la CC aún no tiene doctrina legal sobre ese tema. Pero reitero, esto es hasta en un debate oral y público, hasta en un juicio. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, perdone. Casi no le escucho, si habla un poquito más fuerte. La diferencia entre criterio de oportunidad. No le oigo, Maritza. ¿No me escucha? No. ¿Me escucha ahí, licenciado? Ahí se escucha mejor. La diferencia entre criterio de oportunidad y sobreseimiento es en que el sobreseimiento quedaría entonces de que sería el cierre total de la acción penal, y en el sobreseimiento de que todavía existe un plazo de tiempo para poder, luego pasado ese tiempo, poder seguir con la persecución de la acción penal. ¿Sería así? El sobreseimiento cierra de una vez el proceso, ya no se puede investigar. En cambio, en el criterio de oportunidad hay un año que el proceso está archivado. Si ese año transcurre y el sindicado no vuelve a delinquir y cumple con lo que se comprometió, ahí se aplica lo que es la extinción de la responsabilidad penal. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, disculpe, en los juzgados cuando imponen criterio de oportunidad, por ejemplo, por responsabilidad de conductor, ¿por qué razón es que le ponen una caución a las personas? Pero caución usted dice cuando queda ligado a proceso.
No, cuando otorgan el criterio de oportunidad por responsabilidad del conductor, les imponen una caución. No, la caución es una medida sustitutiva. La caución únicamente se le puede imponer a una persona cuando queda ligada a proceso. En el criterio de oportunidad, lejos de ello, lo que se ordena es que se devuelva la caución porque se revocan todas las medidas de coerción a las cuales estuviera sujeto el sindicado. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pasa? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No, licenciado. ¿No? Bueno, entonces reitero que en el segundo examen parcial, lo que va a ser objeto de análisis va a ser todo lo que se ha hablado aquí en las sesiones virtuales. Reitero, son las audiencias que hemos visto, el fundamento legal que hemos ido estudiando y los ejemplos o las preguntas que se han puesto aquí en las sesiones. Por eso lo importante de conectarse a tiempo y poder escuchar y poder aprender. Entonces, por hoy finalizamos la clase, compañeros, y desde ya les deseo éxitos a cada uno en sus exámenes. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.